Muy buenos días, amigos de Mirada Política, como todos los martes para hablar, pero en este caso para reflexionar de la contingencia de la cuenta pública, tenemos un importante invitado, Monseñor Fernando Chomalí. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Benjamín por la invitación y me gustó mucho la palabra reflexionar. Creo que necesitamos estos espacios de reflexión. Así que estoy muy contento y me siento muy a gusto con ustedes hoy día. Muchas gracias a usted. Sí, por lo general en este espacio se conversa, se analiza de la contingencia, pero sí, a mí también me interesa mucho reflexionar. Y vamos a reflexionar, partir con, bueno, la cuenta pública, que es lo más inmediato, lo más contingente. ¿Le sorprendió el anuncio del presidente Boric sobre el tema del aborto, que él llamó aborto legal? No, no me sorprendió porque todo su sector hace mucho tiempo que están promoviendo el aborto libre y por lo tanto forma parte de su programa político y él tiene derecho a plantearlo y yo tengo derecho a plantear mi mirada, también la conferencia episcopal, y así se va construyendo una sociedad donde nos escuchamos atentamente y donde espero que la razón prevalezca por sobre la pasión, porque estos temas hay que sacarlos de lo sentimental y llevarlos a las grandes preguntas que significa o significaría legalizar el aborto en Chile. Así que es un debate que suscita, sin lugar a duda, eh, mucha pasión, porque al final es un debate cultural que toma lo científico, que toma aspectos filosóficos y por supuesto también aspectos teológicos y va a empezar a despejar algunas cosas al respecto y ahí se va a tener que centrar el debate. Una de las cosas que ocurrieron, evidentemente, después de la cuenta pública, usted expresó un punto de vista en redes sociales. Consultada al respecto, la ministra Orellana dijo que, bueno, la labor del arzobispo es una más y no veo que su opinión sea determinante. ¿Usted cree que su voz es determinante dentro de este debate? Bueno, la ministra tiene razón cuando dice que yo soy una voz más, evidente, pero pienso que el etos católico, el etos cristiano de la sociedad chilena está arraigado en convicciones muy profundas, como por ejemplo el amor a la vida, está muy arraigado en la solidaridad y está muy arraigado también en la justicia. Por lo tanto, yo no tengo ninguna pretensión de ninguna especie, pero sin lugar a duda el pueblo chileno ama la vida, conoce testimonio de personas que sacan adelante a sus hijos con mucha dificultad y también los testimonios de organizaciones que ayudan a mujeres que viven situaciones muy dramáticas. Por lo tanto, ella está bien lo que dice, tiene razón, yo soy una voz más, pero pienso que lo determinante va a ser el sentir del pueblo chileno y eso es donde se manifiesta en las urnas y donde se manifiesta también en los ámbitos legislativos. Una cosa importante, interesante del debate, porque como usted bien mencionaba, esto es un debate político, valórico, científico, es que se mencionaba en el programa de gobierno y cuando antes se hablaba de aborto libre. Ahora el presidente ocupó el concepto de aborto legal. Para usted no cambia su visión sobre el concepto? Absolutamente no, absolutamente no. Eh, la tortura es tortura, póngale el nombre que le ponga. La tortura legal siempre va a ser, evidentemente, un acto inmoral y, por supuesto, que el aborto siempre va a ser un acto inmoral porque atenta contra la vida de un ser humano inocente. Además, todos sabemos que la ley, por naturaleza,
tiene que ser justa. Una ley que es injusta, no estamos llamados a obedecerla, y por eso que existen en las partes donde el aborto está legalizado, los objetores le pueden obligar a realizar un acto que significa la eliminación de un ser humano inocente. Esos son matices lingüísticos para poder aminorar de alguna manera el impacto. Pero el aborto es la eliminación deliberada de un ser humano inocente que está en el vientre de la madre, y evidentemente que eso va contra los principios básicos de convivencia. Sobre todo es más inclusiva, y evidentemente que con el aborto se excluye a las personas que justamente son las más débiles, ya sea en el vientre materno o ya sea en la cama de un enfermo, y uno esperaría que todos pusiéramos lo mejor de nosotros mismos para cuidarlos. Em, Mencionaba usted el tema del ethos católico arraigado en la sociedad chilena. Eh, ¿Qué teme que a lo mejor el censo revele una caída de los fieles católicos o, desde otro punto de vista, también un aumento de las personas en Chile que no creen en Dios? Bueno, hay que esperar los resultados, pero evidentemente que nosotros no podemos vivir de acuerdo a la encuesta, porque evidentemente que estas encuestas son realizadas por seres humanos, son muy positivas porque nos permiten conocer cómo seguir adelante en las políticas públicas, pero nuestro trabajo es anunciar el Evangelio. Efectivamente, estamos en una sociedad donde hay un mayor número de personas que han ido perdiendo la fe, se han desencantado de la iglesia, y el trabajo mío es volver a animarlos y volver a mostrarles la obra magnífica que ha realizado la Iglesia Católica en Chile. Nosotros tenemos una capilaridad extraordinaria de lugares donde se vive la fe con mucha alegría, en las capillas, en las parroquias, donde las personas encuentran misericordia. Tenemos colegios católicos donde llegan muchas personas, incluso que no son católicas, que no tienen fe, pero reconocen ahí un lugar para la formación de sus hijos. Tenemos universidades que son verdaderos lugares de civilización cristiana, donde se promueve la ciencia, donde se promueve la investigación, y para qué decir el número impresionante de obras sociales reconocidas ampliamente. El Señor dice que se nos va a reconocer por nuestros frutos, y esos son los frutos que las personas ven. Además, una cosa es la encuesta y otra cosa es lo que pasa en la vida real, en el sentido que tal vez hay muchas personas que se declaren no creyentes, pero esa misma persona después sabemos que va a lo Vázquez, sabemos que va a Yumbel, sabemos que cuando se le muere un ser querido quiere una liturgia, una misa. Es decir, hay ciertas contradicciones que algunas personas tratan de aumentar para hacer ver que la Iglesia Católica está en un proceso de decadencia, por así decirlo, que tiene menos personas que la siguen, y yo no pienso eso. O sea, observa ese fenómeno de personas que tienden a declarar o a decir que no creen en Dios o no creen en la Iglesia Católica, pero que finalmente igual toman decisiones o van a lo Vázquez, ese tipo de cosas. Es lo que se denomina este concepto que seguro que a usted no le debe gustar, pero esto es católico a mi manera. Puede ser, y además, en el fondo, se produce lo siguiente. Una persona dice no ser creyente, hace lo posible para que su hijo esté en un colegio católico, donde hay un proyecto educativo, hace lo posible para ingresar a la Universidad Católica, donde hay un proyecto educativo. Ahí hay una contradicción, porque en el fondo hay un sentimiento religioso en Chile muy
arraigado, y también hay un profundo agradecimiento a la Iglesia que siempre ha estado en los momentos de dificultad en Chile. Por ejemplo, la ministra dice que Chile es un país laico. Por cierto que es un país laico, gracias a Dios que es un país laico, pero no es un país antirreligioso. Eso es lo primero. Pero justamente como no es antirreligioso, se le reconoce un peso específico de servicio que es indiscutible. Y de hecho todos los sectores reconocen la tarea extraordinaria que hizo durante la dictadura militar, donde frente a persecuciones tan terribles, la Iglesia estuvo muy presente, prestando un servicio silencioso. Muchos sacerdotes también fallecieron, estuvieron exiliados, y evidentemente que más de alguien habrá dicho que este es un país laico, pero se siguió trabajando porque antes de ver si Chile es un país laico o no es laico, la defensa de los derechos humanos, de la vida humana, se realiza siempre. Así que es bueno ir aclarando esas cosas, y el hecho que sea un país laico no significa que no se reconozcan derechos fundamentales como es el derecho a la vida. Pero lo interesante de esto, Benjamín, en mi opinión, es que por primera vez, con claridad y sin ambigüedades, se sabe lo que estamos discutiendo. Porque cuando hablaron del aborto en tres causales, de las cuales yo no estoy de acuerdo, se decía que ese era el tema. ¿Qué ese era el tema? Las tres causales. Que no era el aborto libre. Yo siempre dije que ese no era el debate, y ahora el presidente lo ha sincerado, y creo que eso es muy bueno para el país, poder hablar con claridad, sin violencia, un diálogo fecundo, escuchando a los libros de embriología, creo que es lo más importante, escuchando a la ciencia fundamental y haciéndose preguntas fundamentales respecto de qué significa cuando hablamos de un país inclusivo. ¿Qué significa eso? Y creo que ese debate hay que darlo. Por supuesto que yo estoy muy disponible para poder conversarlo, y creo que ahí se va a definir parte importante de nuestro país. Según ese debate que usted escribe, ¿cree que no se dio, por ejemplo, en la Convención Constitucional, donde sí se establecía un aborto, no se decía con claridad, pero sí se establecía un aborto que podía ser libre, después cuando se redactara las leyes pertinentes, pero ahí el debate fue de otra manera, no como eventualmente se podría dar en el Congreso, por ejemplo? A los chilenos no les gustó ese proyecto, y evidentemente algunas disquisiciones de orden económico son bien discutibles. Yo no soy experto en economía, pero cuando se supo, digamos, que estaba esta posibilidad, las personas dijeron sencillamente: nosotros no nos identificamos con este proyecto. Y me parece que responde a lo que yo planteo en un principio, que hay un amor por la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, en la pandemia, yo quedé muy impresionado de lo que pasó en la pandemia. Mm. Pienso que no hemos analizado en profundidad el hecho de que se hubiesen generado miles de comedores en las parroquias, en las capillas, en los colegios, una solidaridad extraordinaria, realmente extraordinaria, un amor al cuidado de los enfermos que manifestaron los médicos, las enfermeras, los auxiliares. Yo aprovecho de felicitarlos, porque incluso arriesgando su propia vida para salvar otras vidas. Ese es el ethos chileno, esa es la cultura que aparece con fuerza en momentos de desolación.
Y evidentemente que este proyecto que responde en definitiva a una ideología, la ideología de una libertad absoluta, pero es una libertad sin verdad, que no escucha la ciencia, y es una libertad que no está asociada al bien. El primero en reconocer que hay embarazos tremendamente complejos, muy difíciles, soy yo, que son dramas. Lo mismo con enfermos terminales, pero eso no significa que se van a solucionar con un acto de violencia. Y ese es el punto. En los lugares donde hay acogida, donde hay apoyo psicológico, económico, médico, espiritual, donde las personas se sienten acompañadas, porque muchas de esas personas se sienten solas, está muy lejos de solicitar un aborto o solicitar un acto eutanásico. Y esos son fundamentos que están arraigados y que nosotros los vamos a sacar a la luz. Sí, importante lo que menciona porque algunos han pretendido unir esto como una agenda valórica, eutanasia y aborto, pero podrían ser dos discusiones que van en forma, en dos carriles distintos, porque el aborto, al parecer, hay una mayor oposición en el Congreso, la eutanasia no, y aparte que hay una gama más amplia de formas de abordarlo. Para usted o para la Iglesia Católica, ¿van a afrontar estos dos debates de la misma manera o una aproximación distinta? A ver, mira, en el caso de la eutanasia, lo primero que hay que hacer es definir bien los términos. Hay una confusión terminológica muy grande. En ese sentido, hay documentos pontificios donde se aclara mucho el concepto. Es decir, la eutanasia es una acción directa, deliberada, para terminar con la vida de un enfermo terminal. La eutanasia no tiene nada que ver con atenciones médicas paliativas, no se está obligado a dar todos los medicamentos, cirugía que permite la tecnología para un enfermo en concreto, y eso jamás se podría plantear que es un acto de eutanasia, y por lo tanto una cosa muy distinta es que la enfermedad termine con la muerte de una persona, cosa que pasa y va a pasar porque somos mortales, y que nosotros acompañamos ese proceso, y otra cosa es que alguien se adueñe de la vida de otro. Es cierto también, hay que reconocer que en el mundo de la medicina hay tecnicismos que pueden parecer abusivos, y desde ese punto de vista nos está obligado a lo extraordinario, nos está obligado a lo imposible, solamente los medios ordinarios para una persona, pero siempre la compañía y los cuidados que requiere, y quien define eso son médicos realmente competente. Desde ese punto de vista, sería muy peligroso que se le plantee a una persona que ella puede decidir respecto de su vida cuando ésta ha perdido un sentido, pero eso, si lo aplicamos a otro tipo de situaciones, sería tremendamente complicado legalizar el suicidio o legalizar el homicidio. Yo creo, esto lo digo con mucha responsabilidad, que una sociedad utilitarista, una sociedad que nos valora de acuerdo a lo que producimos y a lo que consumimos, esas personas quedarían fuera de este sistema y, como dice el Papa Francisco, son los descartados. Pero una persona bien querida, bien cuidada, está lejos de pedir la eutanasia. ¿Y sabes por qué? Porque el principio de supervivencia es un principio básico de nuestra propia vida. Por lo tanto, es un acto que no responde a la naturaleza
de la persona, ni tampoco corresponde a la naturaleza de una sociedad organizada que tiene por misión cuidar a los demás. Muchos creen que usted le está volviendo a dar una voz a la Iglesia Católica. No sé si usted está de acuerdo, una voz en el debate público, evidentemente. No sé si estará de acuerdo, pero ¿usted cree o por qué cree que en los últimos 10 años o 15 años la Iglesia Católica, al parecer, fue perdiendo una voz en este debate público? A ver, en primer lugar, la iglesia no vive del marketing, a la iglesia no le interesa el marketing, no le interesa hacerse publicidad, ni tampoco se anda sacando fotos para andar publicitándola. Entonces, eso es un tema que hay que decirlo claro. Yo, por ejemplo, no tengo periodista en este minuto, no tengo jefe de gabinete, no tengo una estrategia de comunicación, nada, nada. Sencillamente tengo el Evangelio y la doctrina de la Iglesia que suscita interés. La voz de la Iglesia está presente en nuestras obras sociales. De hecho, las personas que están en los hogares conocen muy bien la voz de la Iglesia, que se traduce en un cuidado de todos los días. Conocen la voz de la Iglesia los miles de alumnos que van a los colegios, la voz de la Iglesia en la universidad, etcétera, y también la voz de la Iglesia que tenemos en nuestra página web, donde se han comunicado muchas cosas que no han sido publicadas en la prensa. Siempre hemos hablado. Ahora, lo que sí también es cierto que tal vez hemos estado demasiado encerrados en nosotros mismos tratando de solucionar nuestros propios problemas, pero hemos sido capaces, con la ayuda de la Santa Sede, con la ayuda del Papa, a ir reconociendo los daños que se han hecho, que han sido horrorosos, y hemos tomado todas las medidas para recibir denuncia, para hacer los juicios que corresponden, para la expulsión cuando corresponde, porque no hay espacio para el abuso, pero ha seguido nuestra tarea pastoral, los jóvenes han seguido confirmando, y cuando se habla que hay menos matrimonio, etcétera, eso es justamente porque hay un proceso de secularización en Chile muy profundo que tiene más que ver con la cultura del siglo XXI que se ha visto en muchos países, que para mí por lo menos se me presenta un gran desafío en el sentido que yo no percibo que esta sociedad que está tan entretenida podamos decir también que está feliz. De hecho, vemos que hay serios problemas de sentido de la vida que se nota en el alto consumo de alcohol, el alto consumo de droga, vemos las rupturas matrimoniales que son tremendamente dolorosas, la incapacidad de perseverar en las promesas, y eso tiene que ver con una ausencia de sentido que sin lugar a duda nosotros, el Evangelio de Jesucristo, puede ayudarnos mucho, y esa propuesta sigue vigente ayer, hoy y siempre, y esa es nuestra esperanza. Y evidentemente que cambios culturales han habido, forman parte de los procesos históricos, y nosotros vamos anunciando el Evangelio con los métodos nuevos que tenemos, pero ese es nuestro único interés. Hay personas que esperan de nosotros un gran protagonismo. La verdad que eso nunca ha sido lo buscado. Han habido situaciones difíciles donde hemos estado muy presentes y lo han reconocido, pero lo nuestro no es la publicidad, sino que la evangelización. Y creo que son dos cosas muy distintas. Mencionaba, porque denuncias o casos de abuso pueden existir siempre o pueden darse siempre, no solo en la Iglesia Católica, en otra iglesia, en otro estamento, en otro organismo. La clave está en cómo ahora ¿Puedes sí. repetirme ¿Puedes repetirme Sí, la pregunta? perdón, lo que mencionaba, que a casos de abuso se pueden dar en muchos estamentos o pueden reiterarse en la Iglesia Católica. Eso no depende de las instituciones, pero sí depende cómo se enfrentan, cómo se abordan, cómo se da una conducción para que no vuelvan a repetirse.
Después de la misión Chicluna, del cardenal Chicluna y del asesoramiento, la cercanía de la Santa Sede, ¿cambió la forma en que la Iglesia Católica se aproxima y se enfrenta a los casos de abuso? Absolutamente, absolutamente. Nosotros tenemos protocolos que provienen de la Santa Sede. La Conferencia Episcopal tiene un equipo muy armado en materia de abuso y también todas las diócesis, y pienso que eso ha sido muy interesante y además una gran promoción de lugares seguros. Y yo te agradezco, Benjamín, que tú hayas hecho hincapié que el tema del abuso, que de alguna manera es un acto de corrupción, se haya extendido a toda la sociedad, porque es muy doloroso apreciar que personas consagradas a Dios hayan cometido abuso, es doloroso, es triste, y nosotros en conciencia estamos haciendo mucho al respecto, pero también es triste ver que hay una capilaridad en el ámbito de la corrupción que tiene que hacernos reflexionar respecto del país que hemos construido. Yo creo que es gravísimo ver tantas instituciones que están llamadas a cuidar a las personas, cuidar el patrimonio de las personas, estén involucradas en hechos de corrupción, en hechos de cohecho, etcétera. Y yo creo que también es bueno animar y apoyar también a la instancia que nos ayudan a superar esos impases. Es el momento de apoyar a la Fiscalía, de apoyar a los jueces, de apoyar, en definitiva, a las instancias del país, por supuesto, a las policías, de tal manera de que nos ayuden a salir de esto que parece una pandemia, es cosa de leer los diarios todos los días para darnos cuenta que hay una mentalidad cleptocrática que está muy arraigada, lamentablemente, en la sociedad, y pienso que estas son las consecuencias que estamos viviendo. Yo vuelvo a insistir que nosotros tenemos toda una estructura para decir una y otra vez no, porque es muy contradictorio que una mamá o un papá lleve a su hijo a la catequesis y termine a una parroquia y termine con problemas o lo mismo a un colegio. Y en eso, con mucha responsabilidad, lo digo, había un cambio copernicano porque los lugares seguros tienen que formar parte del lugar que Jesucristo creó para seguir con su tarea. Ustedes han estado de una ola de xenofobia en Chile, que esa es una preocupación que usted observa de algún discurso que se instale, que tiene eco en redes sociales, por ejemplo, o lo observa en su trabajo pastoral y en la relación de las comunidades chilenas con las comunidades extranjeras. Bueno, nosotros conocemos mucha gente, estamos con mucha gente, con lugares muy distintos. A mí una de las cosas que me fascina de ser arzobispo, que un día estoy en Maipú, otro día estoy en La Pintana, otro día estoy en Ñuñoa, otro día estoy en el Barrio Alto, y uno escucha a las personas, y hay muchas personas que se han sentido injustamente discriminadas por su nacionalidad en virtud de aquellos que han cometido daños que son insoportables en nuestro propio país. Hoy día las generalizaciones son muy odiosas, tenemos que evitarlas por todos lados, porque todos es una cosa, pero no se puede decir todo cuando son muchos. No se puede decir muchos cuando son algunos. No se puede decir alguno cuando son dos. Y no se puede decir dos cuando es uno. Y por lo tanto tenemos que discernir mejor. Y por otro lado, tenemos que sincerar la realidad de miles de migrantes honestos que hacen un trabajo importante en Chile, que colaboran en las redes comunitarias y que están sin papeles. Son personas que han venido según un principio básico de supervivencia, como han llegado miles de migrantes
en la historia de Chile y no pueden quedar en una situación de indefensión, porque además se produce un problema muy serio que algunas personas inescrupulosas se aprovechan de ellos con trabajo mal remunerado, sin ningún tipo de previsión social, etcétera. Eso me parece muy injusto. Y también sé de papás que han tenido que sacar a sus hijos del colegio justamente por el bullying que le han hecho, y lo que va a terminar pasando, que van a empezar agrupándose entre ellos mismos para defenderse, y eso es otra forma más de segregación que a Chile le ha hecho muy mal. Chile es un país muy segregado, donde las distancias entre las personas son muy grandes y tienen que ver con su situación económica y social, y así no se construye un país. Un país se construye cuando hay una comunidad donde cada uno pone lo mejor de sí al servicio de los demás. Y creo que esos debates yo los veo tremendamente urgentes. En la próxima semana me voy a reunir con un grupo de candidatos a alcalde, un grupo de candidatos a gobernadores, y ese va a ser el tono que tenemos que construir una comunidad. Entre todos podemos hacer un aporte, la realidad es sinfónica, y sobre todo el bien común no es la suma de los bienes individuales. Una sociedad que apuesta a la competencia, una sociedad que apuesta solamente al desarrollo económico, hace creer que el bien común es la suma de los bienes individuales, y eso no es así. El bien común es cuando cada uno, incluso en perjuicio propio, pone lo mejor de sí mismo al servicio de los demás. Y creo que ahí la política tiene una alta responsabilidad, y yo espero ayudarlos a que esa responsabilidad se manifieste, en primer lugar, en las campañas. Necesitamos hacer campañas políticas de ideas, necesitamos hacer campañas políticas que hablen por sí mismas, porque la política tiene una misión educativa, y creo que es muy importante decírselo a los candidatos, porque a veces la pasión a todos nos traiciona y no nos ayuda a saber que todos nuestros actos tienen un impacto en los demás, y especialmente en los más jóvenes, que, como decían los griegos, le dan más crédito a lo que ven que a lo que oyen. Para ir terminando, arzobispo, eh, hace poco salió esta información del caso de Carlos Acutis, denominado el influencer de Dios, o el posible primer santo millennial. Más allá de los conceptos, ¿usted cree que eso es parte de marketing, como usted mencionaba? O, por ejemplo, ¿está de acuerdo del uso de redes sociales o la inteligencia artificial para que la iglesia se acerque a los más jóvenes? A ver, hay que distinguir las redes sociales y la inteligencia artificial. Vamos por lo primero. Evidentemente que las redes son un lugar de comunicación, las redes generan impacto en las personas. Uno va en el metro, la otra vez me subí al metro, fui a Puente Alto, y todos estábamos, yo también incluido, con este aparato, y yo veía las caras de emoción, de llanto, de rabia. Es decir, esto es un lugar de comunicación, y evidentemente que hay que usarlo positivamente. Y de hecho la Santa Sede escribió un documento donde habla de la integración de las redes en la tarea evangelizadora. Yo lo uso mucho para enviar mensajes a través de Instagram, y pienso que a algunas personas le ha servido, y a los que no les gusten sencillamente me eliminan, no hay ningún problema, me bloquean, pero es un canal de comunicación que yo tengo en todas las redes, incluso tengo hasta TikTok. Eso es una cosa. Y evidentemente que se puede hacer un mal uso, como se puede hacer un mal uso con un medicamento mal usado, un mal uso con el cuchillo, etcétera. Por lo tanto, cada uno puede construir una comunidad virtual muy interesante que acerca mucho, evidentemente, y yo lo veo muy, muy, muy positivo. Tal vez
habría que hacer un análisis crítico respecto del uso, porque a veces estamos más concentrados aquí que en nuestra vida diaria. La inteligencia artificial es otra cosa, y la inteligencia artificial, sin lugar a duda, que si es usado como un instrumento para ayudar a adquirir mayores conocimientos para el bien de la persona, va a ser muy bien valorado, pero tiene serios problemas éticos que va a haber que analizarlos de manera muy delicada, hacer diagnósticos muy precisos, porque el concepto de privacidad está absolutamente eliminado. Los conocimientos que van a tener otras personas de cada uno pueden traer serias consecuencias. Imagínate que si con la inteligencia artificial se sabe que una persona va a comprar, por ejemplo, un remedio X, y evidentemente que cuando vaya a buscar un trabajo se va a saber eso y va a tener consecuencias y tantas otras cosas. Y también otro problema que puede ser es la posibilidad de modelar conductas, ¿ah? Porque si hay una gran base de datos respecto de cómo nos comportamos, respecto de cómo nos emocionamos, se nos va a ir dirigiendo la vida en varios sentidos. Ahí yo creo que ayudaría mucho que haya un renacer muy fuerte de la filosofía. Creo que estamos muy en deuda en Chile en esa materia. Después de la reforma educacional, prácticamente no hay escuelas de filosofía en Chile. Un renacer de la teología, un renacer del arte, de la belleza y sobre todo un renacer de relaciones más humanas. Espero contribuir al debate y vuelvo a tu primera pregunta respecto de la ministra. Yo encuentro de toda lógica que piense distinto a mí, absolutamente razonable, pero también espero de toda lógica que a través de los argumentos en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito social, podamos ver el esplendor de la verdad, que no depende absolutamente de ninguno, sino que de todos. Y creo que yo le tengo mucha fe a la razón, le tengo mucha fe a la razón en el sentido que podemos llegar a puntos de acuerdo importantes y ese es el avance que ha hecho el ser humano en todo este tiempo. Arzobispo, le quiero agradecer por compartir estos minutos con Emol TV. No, yo estoy muy agradecido, Benjamín, de esta posibilidad y aprovecho de agradecerle el inmenso servicio que realizan y no se olviden que gracias a las tecnologías lo están viendo en todas partes del mundo, personas que ustedes ni se imaginan, porque hoy día las fronteras son muy distintas a las que yo conocí hace 40 años atrás y evidentemente se ayuda a entregar un mensaje de esperanza, que es lo mío, encantado. Gracias. No, muchas gracias a usted. A ver si en el futuro nos volvemos a encontrar en este mismo espacio. Y a ustedes los dejo invitados para seguir en la programación de Emol TV y seguir informándose en emol.com. Nos veremos el próximo martes.